Bueno, muy buenas noches, estimada estudiante Lady. Eh, digamos que agradezco por conectarse a este CIPAS, que es un encuentro sincrónico que vamos a tener para aclarar dudas, inquietudes que tengan en el desarrollo de esta actividad de la fase 2. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar pues lo relacionado con nuestra agendita del día de hoy. Es, digamos, revisar cuál es la estrategia de conformación de las CIPAS. Vamos a dar una como información general del curso. Vamos a trabajar específicamente las actividades de la fase 2 porque pienso que pues estamos ya digamos, a puertas de cerrar esta actividad y entonces de pronto a través de estas IPAs logremos, ¿sí? Logremos aclarar las inquietudes que tenga. Y entonces miramos acá el cierre y la evaluación del evento. Bueno. Entonces, gracias, estimada estudiante. Le agradezco me escriba en el chat a qué grupo pertenece, ¿sí? Para pues tenerla en cuenta. Bueno, entonces ustedes saben que nuestros CIPAS las CIPAS son comunidades de interacción y participación académica y social, ¿sí? Entonces son comunidades de aprendizaje donde las CIPAS se pueden formar por estudiantes, puede formarse por estudiante y tutor o ustedes estudiantes, ¿sí? Es importante utilizar esta estrategia porque aquí resolvemos inquietudes sobre el proceso de aprendizaje, sobre el desarrollo, digamos, de las actividades y el desarrollo de los cursos como tal. Entonces, esto permite, digamos, que crear grupos de estudio de ustedes, permite crear vínculos sociales que van a favorecer el desarrollo del aprendizaje del estudiante. Entonces, ¿qué propósitos tienen estas CIPAS? Entonces, por un lado, es orientar didácticamente la comprensión y la aplicación de los contenidos del curso. Entonces, hay veces, por ejemplo, que los estudiantes en las web conferencias no revisan o de pronto no han tenido la oportunidad de leer los contenidos. Entonces, esto también podemos hacer un CIPAS especialmente para orientarse a los contenidos. También las CIPAS son importantes porque resuelven las inquietudes de los estudiantes, ¿sí? Del curso, del programa, de diferentes inquietudes que tengan. También podemos hacer las citas para fortalecer los hábitos de estudio, también para desarrollar habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. Otro propósito de las CIPAS es orientar el manejo de los referentes bibliográficos, ¿sí? Digamos, relacionados con las temáticas que estamos desarrollando. También establecer vínculos afectivos y de motivación para movilizar esa acción solidaria que siempre busca el crecimiento personal, la formación integral, y en últimas todo favorece el proceso de aprendizaje del estudiante. También fortalecer el sentido de pertenencia con nuestra institución y fomentar la vida universitaria en los centros. Esos son los propósitos muy específicos de lo que son las comunidades de interacción y participación académica y social que denominamos las CIPAS. Bueno, la información del curso, ustedes saben que el curso Gestión de Personal, ¿qué busca ese curso? Que el estudiante comprenda cuál es la importancia de este concepto tan importante dentro de las organizaciones. La gestión de personal, yo pienso que, o pensamos que es uno de los procesos más importantes, fundamentales dentro de cualquier organización, ¿sí? Entonces, en nuestro curso de gestión de personal, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a analizar los diferentes procesos de la gestión de personal. Ustedes saben que en esta unidad 1 hace referencia precisamente a esa fundamentación de la gestión de personal, cuál es el objetivo
de la gestión de personal dentro de una organización que busca, ¿cierto? ¿Cuáles son los procesos de vinculación del personal? Cuando nosotros necesitamos vincular algún personal dentro de nuestra organización, tenemos que haber hecho anticipadamente una planeación de esos recursos para poder, digamos, establecer esas situaciones importantes y no dejar, digamos, como a la deriva que se fue un funcionario, hace falta, digamos, un personal en el área de producción y no tenemos cómo hacer ese reemplazo. Entonces, la planificación de los recursos humanos es supremamente importante para no dejar, digamos, al libre momento que se genere esta situación y no haber hecho esa planeación. Precisamente evitamos de pronto suspender el proceso de producción, digamos, suspender el proceso de comercialización, la compra de materias primas, bueno, todos los procesos y los de que se dan en los diferentes sistemas de la organización. Entonces, la planeación de la gestión del personal dentro de una organización es fundamental. Entonces, estos temas de la unidad 1 son supremamente importantes que nosotros los tengamos en cuenta precisamente para que analicemos la situación del caso de estudio, ¿sí? Ahí estamos analizando en el caso de estudio la fábrica Elenita Babies, ¿sí? Entonces, no vamos a trabajar ningún otro caso de estudio. Ese caso de estudio lo vamos a trabajar a través de todo el periodo académico. Entonces, se han presentado casos en que los estudiantes presentan un caso de estudio de pronto que consultan, ¿no? Pero el curso les proporciona ese caso de estudio que ustedes deben analizar, leer, comprender, mirar de qué empresa se trata, qué personal tiene vinculado, qué situaciones está presentando este caso de estudio, porque el proceso es que analicemos esa información y determinemos esos problemas que se están presentando. Entonces, en esta primera fase perdón, en esta fase 2, porque la fase 1 ya trabajamos a través del reconocimiento precisamente del curso y del caso de estudio. Entonces ahí ustedes tuvieron que identificar qué tipo de empresa era, qué actividad se estaba dedicando, qué es una fábrica de confecciones de pijamas, dónde está ubicada, qué mercados tiene, qué fortalezas también puede tener esta empresa. Entonces ahí ya nos adentramos en esta segunda fase, que es, digamos, el diagnóstico de la situación del caso de estudio. Cuando yo digo un diagnóstico, cuando decimos un diagnóstico, es porque vamos a mirar las condiciones, vamos a analizar qué situaciones se están presentando, vamos a hacer un diagnóstico en todo lo que tiene que ver con esa empresa, pero que se relacione con el área de gestión de personal, ¿sí? Porque aquí tenemos que aplicar esos conceptos que ustedes han leído, han apropiado, han resumido y los tienen listos para aplicarle al caso de estudio. Entonces, cuando el estudiante ha leído esa temática, él puede fácilmente identificar, no, la empresa está fallando en esta área, en esta otra área, y por eso, entonces, vamos a centrar este CIPAS o estas CIPAS, vamos a centrarla en esa fase 2, que es el diagnóstico de la situación del caso de estudio, ¿sí? Que es en últimas el producto que tienen que desarrollar y entregar en esta fase 2. Bueno, entonces vamos a compartir entonces lo que tiene que ver con precisamente la guía de actividades. Entonces quisiera saber si está mirando o si se está viendo la guía de actividades, por favor. Sí, profe, sí se mira. Bueno, listo. Entonces ahí usted va a tener el espacio y el tiempo para que socialicemos las dos y de pronto, como yo publico mañana esta grabación, algunos de los compañeros suyos
pueden tener inquietudes de las mismas que usted puede presentar, ¿sí? Entonces, miremos que la guía de esta fase 2 hace referencia a ese diagnóstico, situación del caso de estudio. Esta actividad termina el lunes, que es 14 de octubre, y tenemos que haber revisado las temáticas de la unidad 1, ¿sí? Para elaborar ese diagnóstico, para mirar, como les decía anteriormente, qué situaciones presenta, cuáles son, digamos, las áreas que tiene esta empresa. Como estamos en el diagnóstico, como yo les digo, en las realimentaciones estamos haciendo un diagnóstico, aquí no vamos a presentar lo ideal que tiene la empresa, no es lo real que tenemos en este momento para que nos sirva ese diagnóstico. Entonces, una vez leída los contenidos de la unidad 1, pues entonces tenemos el conocimiento para poder aplicar esta temática. Entonces, yo voy a leer la parte individual, estimada estudiante, y vamos a generar esas inquietudes, esas dudas que usted tiene para que el producto quede bien elaborado, ¿sí? El producto que tiene que entregar tanto en forma individual como en forma grupal. Entonces, les recuerdo una vez más que esta fase tiene dos componentes, que es uno individual y uno colaborativo. ¿Sí? Entonces el individual hace referencia precisamente a que el estudiante tiene que apropiar los conceptos de la unidad 1, que son los procesos de la gestión del personal, y el caso de estudio que encuentra en el anexo 1 que se denomina la fábrica de confecciones Selenita Babies. ¿Sí? Esto lo encontramos en la fase 2, encontramos el anexo, porque a veces los estudiantes recurren a casos de estudio que no se están presentando o que se han analizado. Entonces ahí sí, pues ya nosotros como docentes interpretamos, bueno, pero este no es lo del caso de estudio de este periodo académico. Entonces ahí empiezan las dudas al respecto. Bueno, entonces, después de que el estudiante ha leído, o sea, él ya ha identificado, ¿cierto? ¿Qué áreas tiene la empresa? Que tiene, por ejemplo, el área financiera, el área de producción, el área de mantenimiento, el área de talento humano. Él identifica, de acuerdo a lo que lee en el caso de estudio, cuáles áreas tiene. Y entonces vamos a construir el organigrama. Ustedes saben que el organigrama que es como una radiografía de la empresa, o sea, él muestra la estructura organizacional, viene también a determinar cuáles son los niveles de jerarquía, qué autoridad hay dentro de la organización, es decir, qué departamento le rinde informes o tiene autoridad sobre otro departamento. Entonces, por un lado están las jerarquías y por otro lado se determina también la autoridad que hay. Entonces es importantísimo que construyan el organigrama. Siempre les digo que tienen que identificarlo de acuerdo a las normas APA. Ustedes tienen en el foro de noticias del curso las normas, todo el compendio de las normas APA, séptima edición de la UNAD. Entonces ahí ustedes pueden consultar, bueno, cómo es que se hace digamos, la identificación que lleva el título de la figura, la fuente de donde la consultaron, quién la elaboró, etcétera. ¿Sí? Eso nos referimos cuando son las normas APA. Y luego viene entonces la parte de la matriz DOFA. Entonces, aquí hablamos de, por ejemplo, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y amenazas de la organización, que eso también, ¿qué lo define? Lo define cuando el estudiante lee el caso de estudio y dice, no, esta empresa tiene unas fortalezas enormes. ¿Por qué? Porque esto y esto y esto, pero tiene también unas debilidades, ¿sí? Entonces es cuando nosotros identificamos, por ejemplo, que no tiene, el personal no tiene el conocimiento, que está ubicado en un área que no le corresponde. Esto es una debilidad para la empresa. ¿Por qué? Porque no puede cumplir con ese proceso de producción que tiene que realizar para sacar la producción, cumplir con las metas y los objetivos. Entonces siempre tenemos que
mirar que hay unas situaciones que son internas en este DOFA y otras situaciones que son o temáticas o elementos que son externos, ¿sí? Entonces, a ver si me puede colaborar, estimada estudiante, cuáles serían los temas internos que le podemos analizar a un DOFA y cuáles son los externos, por ejemplo. A ver, dentro, pues, de los internos podría ser, o sea, las fortalezas que tenga la empresa. Eso, perfecto, sí, esa es una fortaleza, Sí, es algo, que, algo interno, ¿sí? sí, que puede ser que la relación cercana con los empleados al ambiente familiar, o Ujú. que también es exportadora de prendas infantiles a nivel, ¿cómo decir? Internacional o, Internacional, sí, ajá. correcto, sí. Puede ser que la empresa cuenta con más de 30 años en el Ujú, mercado, ujú. ¿verdad? Listo, Como fortalezas. muy bien. Y Ajá. por ejemplo, cuando hablamos de amenazas, ¿sería un factor interno o externo? De amenazas hablamos. Porque también están influenciadas en las dos partes, diría yo, Ujú, tanto internas como externas, porque internas puede ser que ocurran los retrasos en los pedidos. perfecto. Ujú, Ajá, y puede ser, a ver, los externos que pueden ser, no sé, la variación en los mercados de exportación ujú. Eso podría o representar una amenaza, ¿cierto? ¿Por qué? sí, Porque, digamos, no puede cumplir con los mercados. O sea, ustedes tienen que ser muy específicos cuando hablamos en ese DOFA de cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que se refieren a los aspectos internos específicamente. Entonces, por ejemplo, que hay conflicto entre los funcionarios, que mm, llegan tarde, que desperdician materia prima, todas esas son cuestiones internas, ¿sí? Pero cuando nos sí, referimos a los factores externos, entonces lo que usted nombraba, ¿sí? Puede generarse una amenaza, ¿por qué? Porque como él exporta y no se cumple ujú, con el proceso de producción, entonces, ¿qué está afectando? Que puede ser que cesen los pedidos de la parte de los mercados internacionales, ¿sí? sí, Otra amenaza, por ejemplo, también puede ser todos los índices económicos, la inflación, el valor del dólar que encarece las materias primas, etcétera. Pero también cuando nos referimos a los factores externos tenemos las oportunidades, ¿sí? En este caso ujú, la empresa es fuerte en eso. Entonces, quería dejarles como claro esto porque a veces las amenazas la toman como si fueran factores internos, o sea, los conflictos entre los funcionarios, no se desperdicia materia prima, todo eso hace parte, pero de los factores internos. Bueno, entonces tiene muy claro ese tema. Después de sí, que sí, ya hemos, bueno, gracias, cuando ya ha definido el organigrama, cuando ya tiene la matriz DOFA, en la matriz DOFA hemos identificado debilidades y amenazas, ¿cierto? Entonces, de sí, aquí es donde el estudiante tiene que identificar los problemas. La guía de actividades dice que tiene que identificar dos problemas, ¿sí? Que se sí, estén correcto. generando. Entonces, precisamente, digamos, la secuencia de crear un organigrama, pero este organigrama es el real, el que tiene la empresa, el que es producto del diagnóstico, ¿cierto? De lo que ustedes leen, identifican. Entonces, algunos estudiantes han identificado por áreas, por departamento, eso está bien, pero tienen que ubicar en esas áreas cada uno de los cargos que hay, que está el jefe de mantenimiento, que está el jefe de producción, y a cada una de estas jefaturas o áreas, entonces ustedes van a asociar los diferentes, digamos, otros cargos que se están relacionando. Entonces, que hay operarios,
que está, por ejemplo, los auxiliares, el auxiliar contable. Entonces, hay que ubicarlos en esa organización de acuerdo a las áreas que ustedes determinen en dónde los vamos a colocar. Entonces, yo no puedo ubicar el jefe de producción con el jefe de mantenimiento, ¿sí? Son dos áreas totalmente diferentes y un jefe no puede depender del otro jefe, ¿sí? Porque están en la misma jerarquía o están en el mismo nivel de autoridad, digámoslo así. Entonces, identifica y define los problemas, considera dos problemas y usted los define. Entonces, dice, por ejemplo, que tiene, de acuerdo al DOFA, tiene unas debilidades en el área de, por ejemplo, de producción, porque los empleados no cumplen, los empleados desperdician materia prima, no son juiciosos en sus procesos o no conocen cómo es las funciones de cada uno. Entonces, de ahí sacamos el problema. Cuando yo les digo definir el problema, es que miremos, bueno, de acuerdo a las temáticas que hemos trabajado, se afecta el proceso de producción porque tal y tal y tal cosa, ¿sí? Aquí no vamos a hacer ni a proponer soluciones, sino que vamos a identificar qué está generando ese problema dentro de la organización. Ya lo que es el análisis de las causas, cuáles fueron las causas, por qué, lo vamos a hacer en la fase 3 y las soluciones las vamos a presentar en la fase 4. Entonces aquí solamente estamos haciendo un diagnóstico. Entonces, hasta ahí está clara la actividad individual, estimada estudiante. Sí, profe, para mí sí. Oh, bueno, perfecto. Entonces, Lady, listo. Entonces seguimos y vamos aquí a mirar que ya tenemos identificado el organigrama, ya sabemos cuál es el DOFA, la matriz DOFA que identifica y ya tenemos identificados los dos problemas. Entonces, ¿qué les digo yo en la realimentación? Esto lo digo para que los estudiantes que de pronto no han participado lo tengan en cuenta y hagan su proceso de aporte adecuadamente. Entonces, se genera una gráfica del organigrama, listo. No me envíen el enlace. ¿Por qué? Porque a veces el enlace el estudiante no lo copia correctamente o simplemente no me deja visualizar. Me pide usuario, me pide, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, es mejor que envíen, así como dice aquí, la figura, ¿sí? O sea, elaboran el organigrama, hacen la figura, la insertan en su Word y la identifican. ¿Por qué? Porque es que no puede ser una gráfica muda. Tenemos que decirle, el organigrama de la empresa Lenita Babies fue elaborado por fulano y fulano, y cuál fue la fuente. Sí, o sea, en este caso la referenciación es muy importante. Y así lo mismo, el cuadro de la matriz DOFA hay que identificarlo con su título, con su fuente y quién lo elaboró. Y lo mismo con el cuadrito donde ustedes identifican los problemas. Entonces, hasta ahí correcto, porque digamos que también es otro de las situaciones que a veces el estudiante presenta la gráfica muy bien, pero entonces los cuadros no los identifican, entonces ahí pues van perdiendo notica, ¿cierto? Entonces, bueno, correcto este tema. Sí, Lady. profe. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a pasar a la actividad grupal. Mire, aquí la actividad grupal es supremamente importante y el único medio que tenemos nosotros los docentes para identificar el trabajo de ustedes los estudiantes es a través del foro. Entonces, pues es muy válido que todos comparten, mire, mi número de WhatsApp es este, pero fulanito no ha participado, entonces va a quedar por fuera del trabajo porque no se conectó tal día, no. Eso no son directrices de la universidad. O sea, ustedes pueden utilizar el WhatsApp para decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ver, fulano, de tal, pero que hagan aportes realmente en una reunión de WhatsApp no es lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que ingresar al foro, dejar la evidencia de su trabajo individual y del aporte al trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué tienen que hacer en la parte de la actividad grupal? Tenemos que todos compartir nuestro trabajo individual. ¿Cuál es el trabajo individual? Compartimos el organigrama, compartimos el DOFA, compartimos el cuadro identificando los dos problemas. Entonces, hay 5 cuadros que identifican 2 problemas. ¿Por qué? Porque son 5 estudiantes. Entonces, tenemos que de alguna manera organizar la información para poder hacer el trabajo colaborativo.
Entonces, como los 5 estudiantes, o los 4, o los 3, los que estén trabajando, porque es que la verdad, ustedes a veces no tienen la culpa de que el compañero no participó, de que el compañero no tuvo tiempo, o estaba trabajando, y no se va a perjudicar el grupo. Entonces, si hay 3, si hay 2, deben dar sus aportes, deben evidenciar su trabajo. Entonces, como ya todos compartimos, los problemas en forma individual, entonces vamos a construir un cuadrito en que vamos a colocar por ejemplo, el aporte de los 2 problemas de la estudiante Lady. Hay otro compañero que se llama Pedro y hay otro compañero que se llama María, y no estamos trabajando en los 3, los otros 2 no han respondido. Entonces hacemos un cuadrito con el aporte de los 3, pero lo evidenciamos en el foro, lo colocamos ahí en el foro. Mire, este es el aporte de los 3. Y ustedes, que hay unos grupos que lo trabajan muy bien y dicen, bueno, entonces vamos a identificar que los 2 problemas de la estudiante, o uno de los problemas de la estudiante Lady y otro de los problemas de María, pues fueron los más significativos. Listo. Entonces, en ese cuadro, que es el cuadro resumen de los aportes de los 3, de los 4, de los 5 estudiantes, listo. Ahí lo tenemos ya construido con el aporte de los 10 problemas, porque si participan los 5 serían 5 por 2, 10. Entonces el cuadrito va a estar con el nombre de cada uno, identificado también con norma ZAPA, ¿sí? ¿Y quién lo elaboró? Pues el estudiante, o si fue el grupo que lo elaboró, perfecto. Deben evidenciar esto. Y deben también definir y argumentar por qué, ¿sí? Pero como cada uno construyó su cuadro argumentado y definido, pues es simplemente que copien lo de cada uno, o de los 2 o de los 3 en ese cuadrito. Ya el estudiante, el grupo ha seleccionado, entonces dijeron, bueno, vamos a definir que los problemas que vamos a trabajar son los del estudiante María y el estudiante Lady. Mire lo que dice acá. Nota, cada estudiante debe diligenciar el cuadro que el grupo construya para que se evidencie el proceso de toma de decisiones en la fase 2 del curso. ¿Qué es lo que les digo? Construyen entre todos un cuadro donde va problema 1, problema 2, el problema definido, el nombre de cada uno. O sea, sería un cuadro de 5 columnas por 5 filas, digamos, o 6 filas, ¿sí? Entonces, ya han definido cuál es la propuesta seleccionada, ¿sí? Entonces, bueno, ya definimos que era el problema, uno de los problemas que presentó Lady y el otro el problema y listo. Y el grupo se define por uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese problema es el que nos va a servir para hacer el análisis de las causas del caso de estudio. Entonces, en la fase 3 vamos a necesitar que el grupo haya definido. Entonces, el trabajo grupal no es complicado, Lady, o sea, es que demuestren en el foro que construyeron el cuadrito, que definieron cuál, y vamos entonces a mirar qué vamos a anexar en ese trabajo. No van a anexar 5 organigramas, ni 5 dofas, ni 5 problemas, no, porque los 5 problemitas están ya resumidos en un solo trabajo, ¿cierto? En un solo cuadrito, perdón. Entonces, ustedes escogen de acuerdo a los problemas que han identificado, que fue el de Lady y el de María. Bueno, entonces vamos, por ejemplo, a seleccionar el organigrama que hizo Lady, se me ocurre. Vamos a definir la matriz DOFA que construyó María. Ya tenemos el cuadrito resumen con los problemas identificados, y entonces ya empezamos a construir nuestro trabajo final. Debe tener una tabla portada, la tabla de contenido. En la portada solamente se incluyen los estudiantes que trabajaron en el foro. No me envíen, por favor, porque no les vamos a tener en cuenta las fotos y las imágenes que se reunieron por WhatsApp, porque pues la verdad no es lo que definió la VIASI como espacio para construir los trabajos. Entonces, la tabla de contenido, los objetivos, recuerden que los objetivos es un objetivo general y 3 específicos. Se fija el objetivo general y en los 3 específicos contribuyen a que se logre el objetivo general, ¿sí? Y deben relacionarse no con el tema general de la gestión del personal, sino con lo que ustedes están
elaborando, desarrollando. Esos son los objetivos, ¿cierto? Y la propuesta va a incluir el nombre de la empresa, ya lo tienen, ¿dónde lo tienen? En el trabajo primero que hicieron, definen cuál es la empresa, cuál es la actividad, cuáles son los mercados que atiende, hacen como un resumen con su nombre respectivo, identifican, escogen un organigrama, escogen una matriz DOFA, el cuadrito que es el resumen de los aportes de cada uno de los estudiantes con los problemas individuales, identifican también cuál es el problema o los dos problemas o el problema que seleccionó el grupo y listo, ahí terminamos. ¿Sí? El cuadro de definición y selección del problema. Si los estudiantes dicen, no, es que el problema es, por ejemplo, no se comunican los empleados y ya, no se comunican los empleados, pero no, tienen que fundamentar por qué no se comunican, que definir ese problema, ¿sí? No es darle ni las causas ni las soluciones, es que definan que la falta de comunicación, de acuerdo a la temática, es fundamental, no sé, para generar un trabajo en equipo. Eso es, que demuestre que se leyó la unidad 1. Y las conclusiones, recuerden que los estudiantes, si son 5 conclusiones identificadas con el nombre de Lady, de María, de Pedro, bueno, de los que trabajaron. ¿Listo? Las referencias a bibliográficas, aplicando las normas APA. Por favor, identifiquen los archivos, porque, por ejemplo, se abre un archivo y si yo abro los 5 archivos, quedo desorientada porque, bueno, ¿y este de quién era? No lo marcó. ¿Este de quién era? Tampoco. Entonces, escribamos, sí, fase 2, Lady. Lady, bueno, el nombre y el apellido de Lady. Fase 2, el nombre y el apellido Pedro Díaz. Identifiquen los archivos. ¿Sí? Y el archivo que van a enviar por el trabajo colaborativo es uno solito, ¿sí? Que es el que el estudiante fue identificado por el grupo, que es el que va a enviar el trabajo. O sea, no envíen 5 trabajos, sino es un trabajo por los 5 estudiantes o por los 3 que participaron. Y asígnenle un nombre y el nombre del archivo es 102012, es el código del curso, el número del grupo, si es el grupo 10, y el nombre de la actividad, que es la fase 2, ¿cierto? Entonces ahí está el ejemplo. Entonces, por favor, esto para tener en cuenta. Bueno, entonces ahora sí pasamos a que nuestra compañera Lady, que fue la única, Lady, no se le olvide en el chat colocarme el número del grupo en el que está. Vamos ahora sí, me va a compartir cómo le fue en el trabajo, qué dudas tiene, si quedaron claras las dudas que trabajamos hoy o si ha tenido inconvenientes. Entonces, bueno, Lady, la oigo. Hola, profe. Ya con respecto a lo del número del grupo, ya lo escribí en el chat. Sí, Pertenezco al perfecto. grupo 70. Ajá, Y sí, señor. no, profe, yo como tal era para corroborar, Sí, porque nosotros con mis compañeras ya tenemos organizado todo el ujú, trabajo, incluso ya lo pensábamos enviar esta noche. ujú. Y era para mirar si estábamos bien, como lo habíamos organizado y todas esas cosas. Bueno, Entonces, evidencio según su explicación que, como lo explica, lo hicimos. perfecto, me Y alegra muchísimo. Sí, señor. sí, ajá, elegimos los problemas, bueno, todo, tal como usted lo dijo. Bueno, identificaron en el foro, ¿cierto? En el Sí, foro señora, dejaron la evidencia del cuadrito construido por todas y todo, que digamos que se vea el debate. Entonces, por ejemplo, Lady, por ejemplo, seleccionó de acuerdo al grupo, de acuerdo al cuadro que construimos, que vamos a definir, que vamos a trabajar. Listo, perfecto. Eso es evidencia de que trabajaron en el foro, ¿sí? Entonces, sí, sí. perfecto, Y Lady, muy bien. cada uno hizo su aporte, y Sí. todo. Sí, estuvimos muy bien en ese Ujú. sentido con el grupo. Ah, bueno, Y Lady, yo creo que perfecto. era por los, Ustedes revisaron la web conferencia, ¿cierto?
Sí, estuve en la web y la volví a revisar. Bueno, perfecto. Mire, Bueno, la profe, felicito. entonces, La ajá, felicito, ¿por qué? Porque es que a veces no se programa la web conferencia y no asisten. Se comparte la web conferencia en noticias del curso y en el curso y no la revisan. Entonces en los foros no, es que no entendemos el trabajo grupal. Entonces el estudiante a veces no aprovecha, pero a ustedes la felicito y fíjense que entonces sí se puede, ¿sí? Entonces la sí, sí se felicito, puede. Lady, sí, y sé que asistió por su grupo, el número 70. La felicito y yo sé que les va a ir muy bien en ese trabajo. Bueno. Ay, muchas gracias, profe. Y gracias por las Bueno, explicaciones. bueno, También Lady. sé como mi tutora, que es la Sí. profe, ya le digo, que es la profe Betty, Betty Betty Cecilia. Cecilia, sí. Ah, Ella bueno. explica, pero así hasta con dibujitos y todo, Sí, entonces sí, es como perfecto. muy fácil para comprender. Me alegra muchísimo. La red de docentes, la verdad, estamos para apoyarlos a ustedes y uno se alegra cuando ve que el estudiante asiste a la web, revisa la web, aprovecha los recursos que se comparten y fuera de eso, pues asisten a los CIPAS. Fíjate que ella hizo un CIPA, yo hice otro CIPAS y la idea es que si no alcanzaron a ir a este, pues vengan a este, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Bueno. Bueno, tenemos también algo que les voy a recomendar y es que en el foro de noticias del curso se publican invitaciones para ustedes de eventos que realizamos en la escuela, de temas supremamente interesantes que también contribuyen al proceso de formación de los estudiantes. Entonces, si estén pendientes revisando el foro de noticias, les compartimos las invitaciones, ¿sí? Para que puedan participar. Bueno. Entonces, bueno, Lady, me alegra muchísimo que fíjate que no siendo de mis grupos, pudo asistir. Bueno, entonces, muchas Bueno, profe. gracias. Bueno, espero que le vaya muy bien en ese trabajo, que saquen una excelente nota y entonces ya pasamos a la fase 3, que también va a ser muy interesante, pero sí tienen que asistir a la web, a los IPAs, para que revisen la estrategia que vamos a utilizar para el análisis de las causas, para descubrir cuáles son las causas de esos problemas que ustedes identificaron y que vamos a trabajar la técnica de los 5 porqués. Bueno. Vale, profe. Bueno, Lady, muchas gracias y que tenga un feliz resto de día. Bueno, igualmente, profe. Bueno, muchas Hasta gracias. luego. Hasta Bueno, chao. luego. Chao.